buenas tardes a todas las personas que se están conectando a la primera edición de Vive Virtual de Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito. Vamos a arrancar primero deseándoles el mejor de los años, muchísima prosperidad, pero sobre todo salud para ustedes y sus hermosas familias. Muchas gracias por acompañarnos. Realmente me emociona mucho saber que más gente se sigue uniendo a este espacio creado por Escuela de Empresas justamente para ustedes, para que conversemos de un montón de temas interesantes y por eso les doy la más cordial bienvenida. Así que esas 66 personas que están ahora conectadas, pues en un minutito ya vamos a dar inicio a todo lo que vamos a conversar. Todavía se siguen conectando algunas personas. Les voy a seguir dando... Así que solo un par de reglas antes de empezar para que la conversación realmente fluya. Es importante, por favor, que todos mantengamos el micrófono apagado. Los voy a silenciar justamente para evitar interrupciones. En caso de que ustedes tengan alguna pregunta, pues los invito a escribirnos en el chat. Me dicen que no me escuchan. Santi y Manuel, ¿ustedes me escuchan? Se escucha perfecto. Sí. Correcto. Revisemos por favor el audio, las personas que tienen algún inconveniente, y como les estaba comentando, los voy a silenciar para evitar interrupciones, ¿ok? Seguimos admitiendo a más personas, qué chévere, se siguen uniendo más a este Vive Virtual. Bueno, yo hoy sí quiero empezar, vamos a romper un poquito también el protocolo, en el sentido de que quiero que me cuenten y me pongan en el chat desde dónde nos acompañan el día de hoy. Si están fuera de Quito, si están en Guayaquil, si están en algún lado, pues compártanos para saber desde dónde nos acompañan el día de hoy. Y mientras tanto, a ver, me ponen que están en Quito. ¿Quién más se anima? Quevedo. ¡Ay, qué chévere! Bienvenidos desde Quevedo. Eso es buenísimo. Desde Quito, bien. Ah, mira, tenemos ahí gente de Guayaquil. Guaranda, qué chévere. Bienvenida a la gente de Guaranda. Qué bueno. Qué bueno. ¿Saben qué? Esto es buenísimo porque con esto sabemos que más gente se conecta. Tenemos a gente de Manta, más gente de Quito. Chévere. Hola, Diego. Cristian, qué bueno. De Orellana, miren, qué chévere. Puerto Viejo. Bien, gente de Manabí. Como buena manaba les doy la bienvenida. De Riobamba, del Coca. No, yo estoy feliz. Esto sí es una excelente noticia. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente para mí es un placer acompañarlos en este Vive Virtual. Y antes de empezar, quiero comentarles un poquito sobre Escuela de Empresas. Pues bueno, Escuela de Empresas es el Centro de Educación Empresarial de la Universidad San Francisco de Quito. Estamos acreditados por la International Association for Continuing Education and Training y la International Society for Performance Improvement, que ofrece programas para el mejoramiento del desempeño profesional y el rendimiento empresarial. Les cuento que nosotros contamos con certificados, certificaciones, diplomados, cursos, programas internacionales en modalidad virtual, presencial y semipresencial. Pero pues, obviamente, por el tema pandemia, pues nuestra oferta se ha centrado mucho en crear para ustedes un portafolio muy robusto de cursos 100% virtuales. Para esto, si ustedes tienen, ya luego les voy a ir comentando un poquito más de detalles de todos nuestros programas, pero los invito a que se conecten, que nos visiten en www.escueladeempresas.com para que conozcan más sobre estos programas, que realmente tienen un enfoque muy interesante en liderazgo, en innovación, en tecnología, así que no se lo pueden perder. Chequen nuestro calendario académico, que estoy segura que van a encontrar cosas súper interesantes. Así que sí, recuerden que estamos aquí para apoyarlos. Tenemos un equipo increíble de profesores, un equipo increíble que también está detrás de todos estos detalles de cómo creamos cursos, de cómo los perfeccionamos y cómo los actualizamos. Recuerden que Escuela de Empresas tiene que cumplir altos estándares de calidad internacional y eso nos motiva a nosotros como equipo y a todos nuestros profesores siempre a actualizar el material. Así que créanme que van a encontrar herramientas poderosísimas para enfrentar este 2021, que no sabemos qué nos depara, pero que sin duda debemos estar súper preparados. Bueno, el tema de hoy es tecnología y humanización en las empresas. Y para hablar de este tema tengo a dos mega invitados. Así que les voy a dar, para que nos saluden un poquito, y ya les voy a contar también el perfil de estos dos invitados. Exponenciales. Y él dice que las empresas ahora se parecen más a familias.
y que incluso las grandes corporaciones son más parecidas a constructos sociales que a constructos económicos. Y eso como que nos da ciertas pistas, porque lo que va a pasar poco a poco es que las empresas tal vez se vuelvan más pequeñas en términos de número de personas, pero va a crecer muchísimo la prestación de profesionales independientes. La tasa de crecimiento en Estados Unidos de los profesionales independientes es muy alta. Entonces, tal vez esos sean nortes que tengamos que ver. Esto nos lleva entonces al desafío de entender cómo el liderazgo tiene que empatar con estas condiciones. Por ejemplo, de aquí en adelante tal vez vamos a ver el hecho de que vamos a presenciar más despidos, ¿sí? Pero también vamos a ver más manejo de crisis emocional. De hecho, creo que esta pandemia nos deja una lectura muy importante con respecto al rol humano que deben tener los líderes y cómo pueden apoyar en la gestión de las preocupaciones de su personal, porque esto es lo que está en el tablero en la actualidad. Entonces, en este sentido, por ejemplo, y es algo que yo vengo diciendo desde hace algunos años atrás, tendrá que remozarse, tendrá que replantearse la formación tal vez en las áreas administrativas, porque muchos de esos puestos administrativos van a desaparecer, insisto. Y entonces viene el rol humano. Entonces, quién sabe que más adelante hablaremos de una carrera en antropología empresarial, ya no un posgrado en negocios, no un MBA, sino también tal vez un máster en antropología empresarial. Una persona que pueda tener conocimientos de técnicas y prácticas y modelos de terapia, de gestión emocional, de acompañamiento en estas circunstancias. Porque lo que va a venir como la revolución consecuencia de la transformación digital es fuerte. Se habla de que la generación de los centennials tal vez será la generación que más despidos va a sufrir. Y eso no está siendo considerado en el sistema educativo, y menos todavía en la gestión emocional de los empleados en ciertas organizaciones. Entonces tenemos que pensar mucho en esto. Es decir, si es que me dices tú, ¿cuál sería el rol del líder? Yo creo que el rol del líder es pensar y ayudar a pensar el mundo que nos viene para saber qué hacer, porque no es obligatorio tener las respuestas. Es lo que acaba de decir Manuel hace un momento. Hace 20 años no nos íbamos a imaginar que existiría Uber, y menos todavía que existirían tantos conductores de Uber. Entonces, la gran pregunta que nos tendremos que hacer y algo que tendremos que ver en el futuro es ver cuáles son esos puestos de trabajo que van a aparecer y qué requerimientos necesitamos. Decía Eric Schmidt, el CEO de Wikipedia, que el valor de las empresas en la actualidad ya no se medirá por sus activos, sino por las relaciones que tengan con sus clientes. Entonces, creo que uno de los roles del líder también está en trasladar adecuadamente cuál es ese sentido de valor, esa noción de valor que deben dar los colaboradores a esa relación con el cliente. Es decir, vuelvo a esto de que ya no trabajos repetitivos y mecánicos, sino que deberán estar centrados en la gestión de emociones, en esta colaboración, ¿sí? Y tomar conciencia de que vamos a tener que tomar más decisiones. Esto implica que los niveles jerárquicos en las organizaciones se van a seguir aplanando cada vez más. Esto es una verdad y un hecho. Y esto nos lleva a un nuevo tipo de relación, más todavía en sociedades jerárquicas. Si nosotros vemos la propuesta del análisis de las dimensiones culturales de Herskov-Stede, que establece ciertas dimensiones por cada país, nos damos cuenta que hay países como el ecuatoriano, en donde hay un respeto muy alto por la autoridad. Y me refiero, por ejemplo, a las organizaciones. Y cuidado, no estoy diciendo que uno tenga que respetar a la autoridad por esencia, sino que el asunto es cómo acorto la distancia entre los niveles organizacionales para volverme más ágil en la respuesta y diseño de la construcción de la relación con mi cliente. Entonces, esto creo que es crucial. De hecho, se habla de que tal vez en educación una de las carreras más interesantes en el futuro cercanísimo será lo de filosofía empresarial, para poder conectar permanentemente a los colaboradores con la identidad, el sello, ese branding de la organización. Entonces, yo creo que el rol del líder también a ayudarnos a estar más dispuestos a aceptar este cambio y esta transformación y a identificar las cosas positivas. Muchas gracias, Santi. Y dándole espacio también a las personas que ya se animaron a escribirnos algunas de sus consultas. Manuel, nos dicen por aquí, humanizar la tecnología, el actual desafío digital de las empresas. ¿Cómo humanizar los procesos tecnológicos desde recursos humanos? Bueno, recursos humanos es una de las áreas
que creo yo ha incluido muchísimos temas de inteligencia artificial en favor o para favorecer la toma de decisiones respecto a las personas, ¿sí? Voy a comentar, si quieren, un par de ejemplos. Hace más o menos 4 años, creo, por ahí terminé mi maestría. Yo escribí para la universidad en donde estudié un artículo que se basaba en un caso que se dio en Alemania, en donde a las personas les pusieron un tag, esos tags que cargamos todos para abrir puertas, ¿no? Pero estos tags eran tan inteligentes, tenían por ahí la capacidad del micrófono y luego por ahí algún tema de geoposicionamiento, ¿no? Bueno, ya se imaginarán ustedes la controversia que causó este tema, ¿no? Es decir, bueno, aquí nos tienen controlados, ¿cómo es eso que van a escuchar mis conversaciones? Hubieron ciertos temas. El hecho es que el proyecto este, que era impulsado por el área de recursos humanos, lo que tenía como objetivo principal era determinar cuáles eran las relaciones interpersonales que los colaboradores tenían y de esa manera estructurar la empresa, que era bastante grande y con varias ubicaciones, de una manera que fuera más ágil y que yo estuviera con las personas que necesito estar para tomar decisiones y ser ágil en la organización. O sea, otra vez lo que hablaba al principio, creo que los temas de inteligencia artificial en las empresas son siempre con una buena intención. Pero bueno, hablo de este ejemplo que ya fue hace muchos años. Vemos ahora años después, estoy seguro que en Ecuador no es la excepción. Acá todo el mundo está hablando del tema de las nuevas políticas de WhatsApp, por ejemplo. Entonces, vemos que inevitablemente, o sea, los datos actualmente son el petróleo en el mundo, ¿verdad? Recordemos que para hacer los modelos, para tener todos los sistemas de inteligencia artificial, se autoaprenden basados en información. Entonces necesitamos tener esa información, las empresas necesitan tener esa información. Y por ahí entonces va uno de los ejemplos mencionaba ese ejemplo por iniciativa de talento humano. Otro ejemplo que quería mencionar es un ejemplo de la compañía Nielsen hace algunos años también ya. Ellos tenían un problema que resolver. El problema era la rotación muy grande de personal que estaban teniendo, y al tener ellos consultores, pues realmente tener consultores calificados es un problema, y entonces era realmente algo serio, ¿no? Las personas se estaban yendo. Entonces empezaron a recabar información, generaron sistemas para recabar información, crearon sus propios algoritmos. Varios de ellos no funcionaron. Voy a cortar la historia. Al final llegaron a determinar uno que sí les generó 3 cambios importantes. El primero era poder determinar, y estoy hablando de sin hacer entrevistas de salida, sin hacer grupos foco, que son los procesos antes de inteligencia artificial, de recursos humanos. Eso se hacía. O sea, ya te vas, pues ni modo, al menos te entrevisto, decime por qué te fuiste, ya no puedo hacer nada, ¿no? Pero quiero saber por qué para no volverle a cometer el error. Ahora nos anticipamos, ahora los modelos le predicen cuando está detectando que una persona puede estar en riesgo de irse. Entonces, con esos sistemas lo que tienen que hacer es ver cuál es el motivo, y los sistemas mismos a veces les dan el motivo. Entonces ahí tenían temas de que había personas que sentían que no tenían mucho progreso en la organización, entonces había que ver qué áreas no permitían crecer dentro de la organización. Habían otros problemas de grupos de personas que encontraron que preferían más estar eso lo hicieron en varios estados de Estados Unidos, preferían más un ambiente estable. Eso era lo que buscaban, y no les gustaba estar viajando, y habían otros a los que preferían estar viajando y los mataba estar estables en un lugar. Entonces, ¿cómo hacer para complacer a todo el mundo? Ese era el dilema de recursos humanos. Pues a través de estos métodos que ellos implementaron y que siguen autoaprendiendo, ahora pueden implementar y anticiparse a situaciones. Para dar un par de ejemplos de recursos humanos. Gracias, Manuel. Y sí, para acotar, me recordé de esto que estaba leyendo el otro día, las tendencias de recursos humanos. Y una de las tendencias que se están planteando es justamente personalizar cierta información para saber en qué momento de su vida los colaboradores se encuentran. Por ejemplo, una profesional soltera versus una profesional que también es madre de familia y que no puede viajar y demás. Entonces, justamente las empresas procuran con esta información y a través de todos estos datos
pues justamente determinar de qué manera pueden mejorar el ambiente laboral y la situación profesional de cada uno de sus colaboradores. Me pareció interesantísimo porque mucha de esta información es la que probablemente se va a requerir para poder tomar mejores decisiones a nivel empresarial, y es una manera también, creo yo, desde mi punto de vista profesional también, que es una forma de determinar y de entender también el lado del colaborador para que pueda sentirse mejor dentro de su trabajo. Seguimos con más preguntas. Tenemos acá, bueno, por ahí me dicen... Magus Mateus dice, estoy muy de acuerdo con Santi, la educación es clave en la transformación digital. Muchas gracias, Magus, por tu comentario. Sofía nos dice, ¿qué opciones ofrece Escuela de Empresas en cuanto a formación en transformación digital? Pues bueno, te invito a conocer más en www.escueladeempresas.com, pero te puedo adelantar que en este mes también tenemos un curso en marketing y transformación digital, pero también tenemos una oferta muy interesante para ustedes, y es el diplomado en estrategias de transformación digital. Es un diplomado de alrededor de 6 meses que tiene muchísimo contenido, es muy robusto, así que también tenemos muchos invitados internacionales, profesores internacionales en este diplomado, así que chequen en www.escueladeempresas.com en nuestro calendario académico. Seguimos con las preguntas. Dice María Beatriz Andino, buenas tardes, por favor, ¿qué opina de la disrupción de modelos de negocio y que para una disrupción el aporte tecnológico es de gran importancia? Santi, me gustaría que tú arranques con esta pregunta de María Beatriz. Con todo gusto. Creo que aquí hay uno de los riesgos más fuertes, y es pensar que la tecnología por sí sola o la transformación digital por sí sola va a salvar a la empresa. Y creo que es importante hacer la comparación como cuando se implementaban años atrás los primeros sistemas de CRM o ERP, que pues se gastó mucha plata pensando que esa era la salvación de ciertas empresas y finalmente no lo fue. Es decir, el uso tecnológico y la disrupción tienen que siempre estar atadas a las preguntas básicas del por qué y para qué. Caso contrario, va a pasar lo que decía Manuel hace un rato, y es que la digitalización va a estar al alcance de todas las empresas. Y ahí la pregunta será, ¿cuál es el distintivo frente a todo ese mar de empresas que te ofrecen sistemas digitalizados? Entonces, por sí sola la tecnología no nos va a salvar. Tiene que estar atada siempre a un diseño del modelo de negocio. El mismo Salim Ismail afirma y dice que la revolución esta de las organizaciones 4.0 no tiene que ver tanto con tecnología como sí con el diseño del modelo de negocio. Es decir, cómo soy distinto, singular dentro de este mar de propuestas tan parecidas. Recordemos que la inteligencia artificial es una metáfora de la mente humana y lo que busca es acercarse a ella. No lo ha hecho todavía, pero en lo que sí nos supera es en esa unidireccionalidad al manejar gran cantidad de información, gran cantidad de datos. Pero hay otros elementos que son mucho más importantes y que tienen que ver con lo estratégico. Y ahí es donde viene a tomar importancia el modelo de negocio nuevamente. Es decir, las empresas que en el futuro tendrán mayor prestancia son aquellas que tengan un muy buen modelo de negocio atado a una implementación de transformación digital, por supuesto que sí, y muy cercana a sus clientes. Es decir, que puedan incluso combinar sistemas online con los offline. Miremos lo que hace Amazon con las tiendas Amazon Go. Es decir, la clave está ahora ya no solamente en obtener los likes, sino a pasar del like al buy, pero del buy también a la construcción de la relación permanente. Y eso implica entonces nuevamente un fortalecimiento de compromiso de los colaboradores al entender hacia dónde va esta transformación digital. Muchas gracias, Santi, por tu respuesta. Milton Jacome nos dice, buenas tardes con todos. Tengo una pregunta. ¿Qué tendencias tecnológicas se pueden aprovechar para implementarlas en la optimización de los procesos de ventas? Aquí sí me gustaría que los dos aporten. Arranco contigo, mi querido Manuel. ¿Qué crees tú? ¿Qué nos puedes recomendar por aquí en esta materia de ventas? Yo voy a coincidir totalmente en lo que Santi estaba mencionando hace un momento. O sea, no, yo creo que no es la ola de implementar herramientas porque están de moda o porque las estamos escuchando y porque todo el mundo las está utilizando, si no tienen un sentido estratégico y un para qué en la organización, ¿verdad? Entonces, para mí, recomendar, digamos, qué tipos de herramientas, yo diría que primero tenemos que pensar en qué objetivos estratégicos queremos lograr.
¿verdad? Y entonces, si las herramientas nos van a aportar, nos van a hacer más eficientes los procesos, nos van a ayudar a conseguir esos objetivos estratégicos, vamos con todo, preparamos a nuestra gente, implementamos y lo hacemos porque estamos convencidos de por qué lo estamos haciendo. El peor error que podríamos hacer es simplemente empezar a pensar en implementar cosas que no sabemos qué van a generar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, proyectos de Internet de las cosas, que se habla muchísimo de eso, pero puede ser que lo esté implementando mi competencia o se esté implementando en el mercado en el que yo estoy, pero con un sentido para ellos que no necesariamente es el mismo que yo necesito, ¿verdad? Entonces, pueden haber Internet de las cosas, pueden haber procesos de realidad aumentada, de realidad virtual, que nosotros hemos implementado algunos de ellos para entrega de conocimientos para los colaboradores, pero ha tenido un sentido estratégico y por supuesto los temas de todo lo que puede hacerse en Data Analytics también. Para mí es primordial entender el para qué y las herramientas luego vienen y se pegan porque las herramientas siguen evolucionando día a día. Vamos a encontrar una herramienta y alguien que ya hizo algo para lo que nosotros buscamos, pero primero aclaremos el para qué lo queremos. Un muy buen punto de vista. Santi. Sí, no solamente por un ejercicio de coincidir con mi colega, pero si es que no está bien diseñada la estrategia, la identidad de marca, es muy difícil decir qué necesito. Si es que no tengo identificado a qué clientes me voy a dirigir, en qué redes sociales encuentro, entonces va a estar muy difícil implementar. Lo cierto es que ahora hay ciertos mínimos con los que tenemos que trabajar. Me refiero a mínimos tecnológicos, ¿sí? Pero todavía tenemos empresas en nuestras regiones, en nuestro país, equipos comerciales que porque les van a instalar el GPS terminan armando la revolución porque no quieren ser seguidos. Entonces vuelve aquí un tema súper interesante. Y es que yo creo que lo primero que tenemos que hacer para trabajar en transformación digital o implementación tecnológica es la transformación cultural. Es decir, que las personas estén dispuestas. Caso contrario, puede ser que los directivos de una organización, en el buen entendido de que quieren mejorar los rendimientos de su empresa, contraten tecnología. Pero puede ser que encuentren una barrera terrible en sus colaboradores, porque primero que no saben para qué es o lo pueden interpretar mal y decir que nos quieren perseguir o nos quieren observar ahora. Pensemos en algo. A ver, escuchaba una aplicación, esta aplicación parecida a lo que decía Manuel hace un momento. Que en una organización podrías tener lectores de emociones para tus colaboradores. Y el gerente saber, por ejemplo, cuál es la emoción que le genera a sus colaboradores, ¿sí? Y como la inteligencia artificial es tan buena en esto, determina entonces en el informe del día que las emociones más recurrentes que ha tenido la persona que está en la oficina de al lado del gerente es intención de matar al gerente. Entonces, tal vez lo va a meter preso. Y viene nuevamente el asunto del para qué utilizo esto. Y yo creo que muchas personas en alguna ocasión se nos ha cruzado la idea de matar a alguien y no por eso vamos a ir presos o lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces siempre está muy presente esta necesidad del por qué y para qué. Muchas gracias, Santi. Muy interesante esa observación. Me hiciste reír. Dice, Diego nos dijo, y estoy totalmente de acuerdo, Diego comentó, las nuevas generaciones deben aprender a aprender. Totalmente de acuerdo. Es otro mundo ahora aprender. Si me permite, Cindy, quisiera responder un poquito más esto, porque creo que no solamente aprender a aprender, sino que creo que más importante ahora va a ser aprender a desaprender para reaprender. Y justamente fue el tema de nuestro Vive Virtual de diciembre, que decíamos desaprender en el 2021, no hay otra opción. Desaprender es el camino. Manuel, tú nos ibas a decir algo. Sí, sabes que quiero agregar algo que puede, a algunos les puede parecer interesante, el tema de innovación, porque, a ver, los temas que yo creo que ya se habla un poco menos, antes, hace un par de años, eso era el de todos los días, hablar del tema de las generaciones, ¿no? Y el tema de segmentar las generaciones, pues tenía su propósito y todo. Muchas veces no funcionaba tanto para ya tratar de implementar temas de eficiencia o pensar en generar decisiones que favorecieran a las generaciones, porque como tú bien mencionabas hace un momento, igual si yo quiero tomar decisiones, más bien es de mi estatus de vida, de mi situación actual de vida, no tanto de la generación en la que yo necesito y tengo diferentes necesidades.
Pero una amiga nuestra, Susan Briganti, que es la directora de una empresa que se llama Swarm Vision, que nació en Yale, ellos metieron mucho dinero para la investigación de las competencias de innovación. Y uno de los estudios que generaron al estar en ese campo fue investigar si las personas, había una relación entre la edad y la innovación. Me salto toda la historia, resultado final, no hay ninguna relación absolutamente, hay personas de niveles directivos, personas ya con cierta edad, que son totalmente orientados a la innovación, que están abiertos a las tecnologías y que más bien es tráiganme, yo quiero, yo vi, yo escuché, yo leí la noticia y etcétera, y están al día. Y hay jóvenes que no son afines a la tecnología, o sea, no, tal vez a veces confundimos porque es la era digital y que nacieron con la tablet y el teléfono en la mano, pensamos que son tecnológicos, pero realmente no lo son, lo usan como un medio porque hay que comunicarse por ahí, están sus amigos y todo, pero realmente solo quería contar este tema porque no es un tema de edad ni de generaciones, el tema de la adaptación de las tecnologías, ese es un tema bien interesante. Yo creo que si yo reconozco, soy dueño de una organización, reconozco que no soy afín a la tecnología, pues al menos lo menos que debo de tener, ojalá, es mente abierta a decir, pues me asesoro y tengo a personas que me reportan y me ayudan en la empresa y ellos que sean los expertos me digan qué hay que hacer, ¿verdad? Sí. Pero lo importante es hacer la conciencia de qué hay que hacer. Totalmente de acuerdo. Seguimos con las preguntas. Cheryl González dice, en tema de teletrabajo es importante implementar el derecho del teletrabajador a la desconexión digital debido a que en varios casos la jornada laboral se ha extendido sin sopesar las cargas laborales. Santi, me gustaría conocer un poco tu opinión con respecto a este tema de Cheryl, que Cheryl plantea. Sí, nuevo tema para tratar, ¿no? Y es que debemos establecer también estos derechos y estos momentos de privacidad, porque ahora estamos viviendo en lo que se llama el colapso de entornos, en donde no puedes distinguir entre el entorno laboral y el familiar. Y creo que parte del diseño estratégico y de identidad de las empresas ahora obliga a establecer cuáles son las jornadas laborales realmente saludables. Hace poco veía una investigación de una de estas organizaciones que asesora a los productores de smartphones y hacían una pregunta: ¿cuántas veces al día tocamos el celular? Resulta que en promedio los seres humanos tocamos unas 2.200 veces al día el celular. Pero lo que llama la atención es que el quintil más alto tocan aproximadamente más de 5.400 veces el celular en un día. Y claro, no creo que sea cuestión de ver cuál es el número que más nos guste, sino de preguntarnos nuevamente para qué. ¿Sí? Es decir, a ver, ¿cuál es la jornada laboral realmente efectiva? ¿Cuándo es que el colaborador es efectivo? ¿Cuántas horas tiene que estar conectado en teletrabajo para hacerlo? Y reconocer adicionalmente algo, que el teletrabajo ya funcionaba antes de la pandemia y que ya se estaban haciendo investigaciones sobre el hecho de que las personas que estaban en teletrabajo voluntario, elegido, porque eso sí es teletrabajo, nosotros ahora estamos un poco saliendo de la prisa. Pero en esas personas que antes de la pandemia optaron por el teletrabajo, ya se hizo presente este bichito no llamado COVID, sino llamado depresión. Porque a pesar de que voluntariamente fueron al teletrabajo, se dieron cuenta que mientras más aislados estaban, más estaban proclives a estas etapas de depresión. Entonces la pregunta es muy buena, porque cada organización deberá decir, a ver, ¿en qué jornada nos reunimos? ¿A qué hora nos reunimos? Yo conozco una corporación aquí en el Ecuador que decidió no reuniones, no capacitación entre 1 a 3 de la tarde. No se va a hacer absolutamente nada, porque no quieren estresar a sus colaboradores. Entonces creo que este tema de las decisiones con respecto a la jornada laboral y a la distribución de actividades es un tema crucial para cada una de las empresas hoy. Y nace justamente, y es interesantísimo el tema de los derechos del teletrabajador. ¿Qué va a pasar internamente? ¿Qué va a hacer cada país para poder justamente ir regulando ciertas actividades que en su mayoría pues estamos lidiando?
Por otro lado, tengo otra consulta que está muy relacionada también. Álvaro Reynoso, desde Guatemala. Hola Álvaro, gracias por acompañarnos. Dice, el teletrabajo evolucionará hacia comunicación basada en realidad aumentada. ¿Qué opinan? Saludos, Álvaro Reynoso, ISO 56000. Manuel, cuéntanos. Fíjate que quería empezar atando, me encantó algo de lo que Santi decía, porque compartía básicamente lo que estamos viendo ahorita con respecto al teletrabajo es una respuesta a una necesidad, digamos, no fue una decisión de las organizaciones decir yo me voy. De hecho, con las empresas con las que yo tenía el gusto de trabajar, hablemos antes de la pandemia, básicamente yo identificaré dos de no sé cuántas que tenían un plan para generar teletrabajo, que lo utilizaban como un tema de motivación para su equipo, a ver si te fue muy bien en la semana, si conseguiste ciertas metas, tenés derecho a quedarte el día miércoles. Y incluso el director de tecnología con el que compartí en algún momento de estas políticas me decía, a veces yo los llamo y están en tu casa y por ahí al fondo se escucha que están viendo el partido de la Champions League. ¿Sí? Y decía, pero bueno, o sea, es igual, o sea, si a mí me están respondiendo, me están mandando lo que necesito, están en las reuniones que necesitamos, están cumpliendo los objetivos, o sea, justamente es lo que se han ganado, poder estar en un ambiente más relajado en su casa y ese día disfrutarlo de otra manera. Si yo los voy a obligar a estar en un escritorio, van a estar igual que acá, ¿qué sentido tiene? Entonces, yo creo que sí es muy distante las políticas de lo que es teletrabajo con lo que actualmente estamos viviendo y considero que otro tema muy acertado que Santi compartía, el tema de haber aplanado las estructuras organizacionales, para mí también fue muy evidente en esta pandemia. O sea, las estructuras que son más ágiles son las que son más planas. O sea, si toman unas decisiones súper ágil, implementaron los sistemas súper rápido, y vemos que empresas a veces muy grandes de aquellas estructuras de hace muchos años, les costó un montón de tiempo y pasaron varios meses hasta poder decir nosotros ahora estamos ofreciendo esto a nuestros clientes cuando ya hace rato lo tiene la competencia, pues. Entonces, me parecieron súper acertados esos temas. Respecto al comentario de Álvaro, yo creo que sí, el tema de realidad aumentada, obviamente por ser un proceso en el cual yo puedo autocapacitarme, ¿verdad?, adquiere mucha relevancia en este momento. Nosotros hemos desarrollado proyectos, por ejemplo, en donde yo me puedo imaginar a una persona, incluso si es de reciente ingreso, ya tiene algún tiempo estar trabajando, en donde, por ejemplo, tiene un manual o un catálogo a la mano con ciertas imágenes o dibujos, en donde básicamente puede apuntar su teléfono y estarse en su casa capacitando sin tener esa maquinaria sin tener que tener esa maquinaria a la mano. No digamos si a estos sistemas de inteligencia, de realidad aumentada o realidad virtual, les pegamos que también la realidad virtual se utiliza para soporte remoto, es decir, que yo le preste mis ojos a alguien más, que se ponga unos lentes y yo poder ver lo que está viendo, guiarlo y hacerle señales o señalarle puntos específicos de lo que él está viendo con realidad aumentada, como si yo estuviera ahí. Entonces, esto adquiere total sentido. Yo puedo estar en mi casa con un centro de servicio, soporte técnico, y puedo tener a 100 personas que andan en la calle atendiendo, y yo atendiendo las llamadas tal cual si yo estuviera de extremo a extremo de un país o en diferentes países en un instante. Bueno, por supuesto, tiene mucho sentido. Muchas gracias, Manuel. Les cuento que son las 7 de la noche, el tiempo vuela y todavía tengo algunas preguntas. Queridos profes, si están de acuerdo, respondemos un par de preguntas más para no quedarnos con la inquietud. Y le voy a dar paso acá. Nos dice, Francis dice, excelente charla e información. Muchísimas gracias, Francis. Nos alegra saber que estás aprendiendo junto a nosotros. Darcy dice, ¿por qué robots tan humanos? ¿Los bots tienen más éxito que los humanos en ciertas interacciones hombre-máquina? ¿Qué opinas de aquí, Manuel? Te doy a ti la posta. Perdona, ¿cuál era la pregunta? Perdona. ¿Por qué robots tan humanos? ¿Los bots tienen más éxito que los humanos en ciertas interacciones hombre-máquina? Bueno, lo que pasa es que lo mencionaba Sandy también al principio, o sea, hay un tema de
no... Primero, centrémonos en que la tecnología se basa en la utilización de recursos como hardware y software, específicamente hablando de los bots. Y la mente humana no va a llegar a tener esa capacidad de procesamiento operativo que estos sistemas actualmente ya tienen, ¿no? Entonces, digamos que esas tomas de decisiones operativas, por supuesto que las van a realizar los bots mucho más rápido que nosotros y esos procesos mecanizados para los cuales están hechos, por supuesto que también. Entonces, en el tema de los bots es totalmente entendible, diría yo, que es uno de los temas más entendibles del por qué implementar la tecnología ahí, porque son eficientes, son procesos repetitivos, son procesos que quieren decisiones, pero no decisiones relevantes. No estamos hablando aquí de lo que hablábamos hace un rato, de decidir la estrategia, del para qué, sino que ellos hacen el cómo, ¿verdad? O sea, yo ya sé el para qué lo estamos haciendo. Ellos realizan el cómo, el proceso operativo, el tomar las decisiones, me voy por aquí, me voy por allá, árboles de decisiones realmente. Entonces, definitivamente ahí tiene muchísima aplicación, así lo veo. Gracias, Manuel. Santi, Daniel Jaco me dice, tengo una pregunta. Para diseñar un modelo de negocio en la actualidad, ¿qué deberíamos tomar como base fundamental al momento de integrar la tecnología? Para integrar la tecnología, bueno, yo creo que ningún modelo de negocio en la actualidad está exento de que se integre la tecnología. Nuevamente tiene que ver con una selección de a quién quiero llegar, porque si es que no me hago esta pregunta, parecería que el tema se centra totalmente en la tecnología y no en el público. Es decir, la tecnología tiene que ser un puente entre el creador de la empresa y sus públicos. En este sentido, tiene que primero pasar que se establezcan bien estos componentes antes de dar con la tecnología. Ahora, con las implementaciones, mira, yo creo que uno debe tener claridad sobre el hecho de que hay mínimos que uno tiene que cumplir. Insisto, tal vez el hecho de tener un CRM en la actualidad es algo mandatorio, ¿sí? Pero vemos que siguen existiendo ciertas limitantes. Y a veces, más que el dinero, es el mindset de ciertos empresarios, porque se quejan permanentemente de no generar más productividad o más ventas. Y luego cuando tienen que tomar una lección de inversión en tecnología, dicen que no porque es costoso. Y están perdiendo oportunidades de oro. Es como ponerse a pensar si es que invierto en formación, en educación continua, en capacitación. Es decir, por supuesto que voy a tener cuidado en la elección, pero no puedo ponerme esta pregunta simplemente, ¿lo hago o no lo hago? La pregunta sería, ¿qué es lo que debo hacer? Entonces, creo que cuando hablamos de modelo de negocio e implementación, esto también está muy ligado a qué es lo que quiere el creador de la organización. Recordemos algo, y lo acaba de decir Manuel, yo no sé de dónde viene el prejuicio con respecto a la edad, porque cuando hablamos de tecnología parecería que estamos hablando de algo muy en boga para jóvenes, pero no para gente adulta. En los modelos de las organizaciones exponenciales más exitosas y en los de startups más numerosos, están personas que superan los 37 años de edad en promedio. Es decir, no están millennials, ¿sí? Esto es interesantísimo. Y entonces tenemos que identificar que ahora están apareciendo segmentos, subsegmentos, nichos muy interesantes, tradicionales. Porque cuidado y pensamos que todos vamos a hacer gran tecnología. Yo vuelvo al asunto de que tal vez el primer paso es la educación. Porque tal vez si es que queremos nosotros ser la próxima Singapur, tendremos que entender que eso nos va a tomar tal vez 50 años, porque a los singapurenses les ha tomado más o menos 5 décadas. Entonces, no es que existe un modelo de negocio mágico que con una implementación tecnológica me va a dar un crecimiento exponencial. Además, debemos recordar que vivimos en un mundo lineal, no exponencial, y que ese crecimiento exponencial tiene un tope. Y parece mentira, lo que voy a decir suena contradictorio, pero incluso la inteligencia artificial tendrá un tope, porque lo último que se ha hecho es el deep learning. Y ese deep learning conduce, por supuesto, a crecimientos exponenciales, pero son un espejismo, porque llega un punto en que se satura si es que no viene una nueva innovación. Y así pasa también en los modelos de negocios. Hemos pasado de la década del 60, 70, estructuras matriciales, a estructuras muchísimo más planas. El modelo de negocio entonces tiene que implementar muy pocos niveles, una orientación hacia el cliente muy central y, por supuesto, el uso de la tecnología mínima adecuada para llegar a ese cliente, de manera que pueda digitalizar procesos. Porque como dicen en el mercado financiero, los clientes no quieren bancos, ¿sí? Quieren transacciones.
Y eso lo puede hacer cualquier organización, y pequeñita, como cuando llegó PayPal y se le llevó clientes a los grandes monstruos financieros. ¿Ok? Entonces, esa elección de tecnología pasa por ese buen diseño de la identidad de la empresa, una muy buena identificación de mis públicos, de mi segmento, y qué es lo que quiero hacer como el mensaje diferenciador. Gracias, Santi. Muy interesante tus comentarios. Manuel, ¿te gustaría acotar algo más a esta consulta? Bueno, yo creería que tal vez como una recomendación que probablemente pueda ayudar a varias de las personas que nos están hoy escuchando es la implementación, diría yo, de un sistema de innovación que nos permita estar en una constante generación de ideas, parte como lo hace la estrategia. Mira, el tema de estrategia organizacional que estuvo de moda, o sea, nació desde hace muchos años ya y que aún algunas empresas ahora todavía están haciendo sus planes o pensando cómo hacerlo, ¿no? Nunca lo han hecho. Eso mismo sucede y va a suceder con la innovación. O sea, vamos a estar aprendiendo y entendiendo cómo hacemos también para decidir en qué innovar y en qué no innovar. Entonces, actualmente la innovación, el proceso, y hablo de innovación porque innovación está casi que 99% atado a tecnología, ¿verdad? O sea, pocas cosas sabrán que pueda innovar que no haya tecnología, es una realidad. Entonces, realmente el proceso nace de la estructura de un plan estratégico de la innovación que se pega al plan macro de la organización, ¿verdad? Y están totalmente alineados. Entonces, mientras el plan macro me dice los grandes objetivos que yo quiero ver, yo en el plan de innovación debo tratar de apuntar objetivos de innovación que normalmente van con tecnología que apuntalen a esos grandes objetivos organizacionales. Entonces, estamos hablando de que igual las herramientas con las que voy a conseguir los objetivos van cambiando. Yo por eso decía, ¿no?, anteriormente en la respuesta de cuando nos preguntaban sobre las herramientas o qué aprendizajes y todo, yo decía, bueno, es temprano para platicar de eso, ¿verdad? Porque no tenemos que elaborar ciertos temas para después decidir, vamos con esto y con esto, y los métodos, las herramientas, ya hablaban Santi de Deep Learning, ya hablaban, por ejemplo, de empatizar con el cliente. Actualmente se usa mucho Design Thinking o se utiliza mucho Jobs to be Done, pero de aquí a unos meses puede salir otra herramienta que cumple con el objetivo mejor de entender al cliente, de empatizar más con ellos y cambiamos. Entonces, no es tanto el tema de las herramientas, es más entender todo el sistema global, la cultura, el contexto de la organización y pegar ese plan de innovación al plan grande. Para mí eso es lo importante en este momento. Muchas gracias, Manuel. Mario Vargas nos dice, en medicina, la telesalud y la telemedicina en tiempo de pandemia se está posicionando rápidamente. Además, Big Data e inteligencia artificial o la realidad aumentada está permitiendo mejorar procesos o protocolos de atención y tratamientos más seguros. Mario, te cuento que el próximo 28 de enero justamente vamos a tener un Vive virtual sobre la nueva era de la atención médica. No te lo puedes perder porque realmente va a ser un tema muy interesante. Adela Carrasco conducirá el próximo Vive virtual con dos invitados muy especiales que también forman parte del programa de la certificación en auditoría médica de Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito. Te invito a que te conectes, ya les vamos a enviar a todas las personas que hoy día han participado en este Vive virtual. Recuerden siempre visitar nuestra página web donde podrán ver un sinnúmero de charlas, de iniciativas que justamente aportan a esto, a conocer más, a saber qué está sucediendo allá afuera, qué está sucediendo en nuestro país y analizarlo conjuntamente con conocedores en estos temas. Así que no te lo pierdas del próximo 28 de enero. En honor al tiempo, realmente no quiero abusar de la confianza de mis queridos profes invitados, pero sí quiero cerrar un poco el tema y que cada uno de ustedes nos dé una pequeña conclusión. Definitivamente, ¿podemos humanizar la tecnología? Así que, Santi, antes de cerrar este espacio, pues te doy a ti la palabra y luego vamos con Manuel. Claro que sí, gracias, Cindy. A ver, había una pregunta que creo que nos va a ayudar a hacer una conclusión y preguntaba sobre políticas de seguridad.
Y creo que la principal política de seguridad con el uso de tecnología es el criterio personal. Hay una obra muy polémica que publicó un francés, René de Montgolfier, y él habla de los cretinos digitales. De hecho, se llama La fábrica de cretinos digitales. Y dentro de las afirmaciones que hace de Montgolfier es que la generación actual va a tener menos coeficiente intelectual que la generación anterior. Y es el primer caso en la historia que se da esto, según la investigación de Montgolfier. Ahora, esto nos lleva justamente a esto de las prácticas de política de seguridad. No creo que se trate de culpar a la tecnología. Las personas somos quienes debemos tener el criterio de saber cómo lo utilizamos. Dice de Montgolfier que esto se dará porque se utiliza la tecnología solamente para objetivos de entretenimiento y no de aprendizaje. Y tiene mucho sentido con lo que decía Manuel hace un momento. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Los grandes dueños de las empresas del Silicon, resulta que a sus hijos los inscriben en colegios en donde no se utilizan computadoras ni tecnología y no les permiten utilizar computadoras en su casa. Entonces, es como para reflexionar sobre esto. Los educadores norteamericanos, al menos los pedagogos, recomiendan no acercar a un niño a una pantalla hasta que cumpla por lo menos 18 meses o 2 años. Y esto es interesante. Nuevamente, la culpa no es la de la tecnología, es de las personas. Yo estoy convencido que la inteligencia artificial es un gran acompañante para muchísimas profesiones, incluidos los educadores, los empresarios, los médicos, la pregunta que acabamos de recibir, porque se tenía mucho miedo de que la inteligencia artificial supere a los médicos. Lo supera en diagnóstico, pero luego el acompañamiento tiene que ser hecho por el médico. Es decir, el médico ahora tiene que esforzarse más para ser más humano con sus pacientes. Que podemos humanizar la tecnología nos va a terminar humanizando. Creo que es eso. Muchas gracias, Santi. Muchísimas gracias. Manuel, cuéntanos tú, tu conclusión de esta pequeña charla. Yo termino tratando, como iniciamos, tratando de complementar un poco lo que Santi mencionaba, que totalmente de acuerdo. Eh, Tratando de enfocarnos en el tema otra vez de la ética, de los derechos de las personas. Compartí por ahí por el chat, por si lo pueden tomar y lo pueden copiar antes de cerrar la sesión. Un enlace para un artículo, un paper de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, compuesta muchísimos años y más de 60 países por ahí, en donde hablan específicamente de recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial, ¿verdad? No es una normativa mundial porque no existe, son recomendaciones las que se dan, y entonces yo creo que ahí hay muchos temas de lo que hemos estado platicando para que lo veamos que este es un tema global, este es un tema mundial, realmente no es un tema de empresa, no es un tema de país, es un tema que mundialmente preocupa, ¿verdad? O sea, estamos hablando incluso de lo que hace muchísimos años vemos en las películas y el temor de todo el mundo de si la inteligencia artificial, las máquinas luego nos van a tomar a nosotros como presas, lo que vemos, ¿no? Es decir, los sistemas, volvemos a lo que decíamos al principio, están desarrollados por personas, ¿no? Entonces realmente está en manos de las personas el control. Yo creo que estamos en un punto muy importante de tener el cuidado, no solamente en temas de inteligencia artificial, sino en temas de realidad aumentada y todos los demás sistemas o toda la demás tecnología, de asegurarnos de que siga cumpliendo su objetivo principal, que es servir a las personas, ¿verdad? Que siempre sea el objetivo central y tengamos como visión a las personas, entendamos a nuestros colaboradores, a nuestros clientes, a nuestros stakeholders en las organizaciones, ¿verdad? Todo orientado a satisfacerlos a ellos. Yo creo que con eso, por ahí es un camino que podemos seguir para asegurarnos de que no tengamos problemas con deshumanización. La gente primero. Ese será siempre el enfoque que tenemos que manejar en todas estas herramientas y en todas estas tecnologías que estamos ahora viviendo y que tarde o temprano, que ya son de hecho parte de nuestra vida. Les quiero agradecer realmente, Santi y Manuel, por su tiempo. Veo lindos comentarios por acá, nos mandan
Muchas gracias por su presentación y el tiempo impartido. La inversión en conocimiento paga el mejor interés, dice Jesús de Arboleda. Les mandan saludos también, muchísimas gracias. Por ahí también nos mandaron que excelente temática, muy interesante. Nos queda replantear desde el contexto personal y empresarial. Bendiciones para todos. Así que no, muchísimas gracias. Por ahí también Anita nos manda un saludo excelente. Manuel y Santi, un honor tenerlos nuevamente. Excelente charla. Gracias a todos por participar. Pues muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Escuela de Empresas. Ha sido un verdadero placer recibirlos a Santi y a Manuel y que este haya sido el inicio de este nuevo año junto a ustedes. Recuerden que tenemos muchísimas charlas preparadas para este año. No se pueden perder ninguna porque los temas están de lujo y los invitados también. Así que los esperamos en nuestra próxima edición de Vive Virtual de Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito. Y también pues recuerden visitar www.escueladeempresas.com para que conozcan más sobre el programa Innovación e Inteligencia Artificial que lo lidera justamente Manuel, y también el curso de Santi Castro, Liderazgo de Equipos en Teletrabajo. Recuerden que tenemos una oferta gigante para ustedes con un enfoque en innovación muy interesante. Tenemos programas de Big Data que de hecho empieza el próximo lunes. Si alguien se anima, pues ya saben dónde pueden encontrar toda esta información. Muchas gracias a ustedes por ser parte de este espacio, por hacerlo tan rico con información y con sus preguntas, y pues nos veremos en la próxima edición. Recuerden conectarse el 28 de enero en Vive Virtual para hablar sobre la nueva era de la atención de la salud. Así que médicos y todo el equipo que sigue luchando allá afuera por protegernos, pues siempre serán bienvenidos. Que tengan todos una excelente noche. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Chao, Alberto. Cuídate mucho.